Bien, Dios te bendiga mucho, mis amados hermanos. Voy a continuar con el video 2, la parte 2 de continuación con el tema que estoy realizando, las armas de milicias, en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. ¿Ok? Esta es la parte 2. En el video número 1, solamente di un pequeño adelanto, cortito, pequeño, de un pequeño adelanto, de una breve introducción, para entonces luego ahora continuar. En este video voy a estar trabajando las armas de milicias. Cuando Pablo escribe diciendo las armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y luego Pablo continúa diciendo, para la destrucción de fortalezas. Ya que aquí Pablo, la palabra fortaleza, se está refiriendo a un lugar totalmente espiritual y abstracto, que es la mente, donde en nuestra mente se encuentran pues nuestros pensamientos. Y ahí es cuando Pablo habla de fortaleza, que ahí viene la palabra griega que se traduce ohuroma. Y esta palabra fortaleza, cuando Pablo escribe destruyendo fortaleza, indica destruir o sacar o quitar. La idea es quitar, sacar, destruir, derribar, usando todos esos verbos. Destruir, sacar, derribar, sacar, quitar, todo eso. Destruir algo fuerte y firme que se resiste. Algo fuerte que se resiste, y Pablo entonces dirige eso que es algo fuerte y firme que se resiste en nuestras mentes. Pablo más adelante, más aquí abajito, aparece la palabra logismo, en el griego logismo, que indica lo que Pablo escribe de la palabra argumentos. Que la palabra argumento del griego es logismo, que significaría los pensamientos o razonamientos, pensamientos en nuestras mentes. La palabra fortaleza, Pablo tiene dos formas de interpretación. Literalmente y físicamente, un lugar o un campo de batalla dentro de un perímetro físico y literal, donde dentro de ese campo de batalla, en ese perímetro y en ese lugar, pues adentro hay pues lo que Pablo dice, armas de milicia, que serían un grupo de soldados pues batallando, utilizando armas literal y físicamente. Pero la idea de Pablo es tomar ese ejemplo y como una metáfora y una comparación, y subirlo al área espiritual, ponerlo y colocarlo en el área espiritual, que viene siendo pues las fortalezas en cuanto a nuestras mentes. Significa que Pablo está diciendo destruyendo algo que hay en nuestras mentes, que es contrario a la mente de Dios, contrario al pensamiento de Dios para con nosotros, o contrario a lo que es espiritual. Pablo entiende que el cristiano, aunque sea cristiano, tiene ideas, pensamientos en su mente
que contradicen las cosas espirituales, el evangelio, las doctrinas, el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo está un poquito más alineado y enfocado a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. Cuando Pablo dice en la segunda carta de Corintios 11, 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que aparentan ser apóstoles de Cristo. Esto no es de maravillarse, porque el mismo Satanás también aparenta ser un mensajero de luz. Aparentemente Pablo está más enfocado y alineado a lo que es falso. Todo lo que es falso puede ser un apóstol, puede ser un falso maestro, un profeta, un ministro, pero dentro de lo que es un apóstol falso, maestro falso, profeta falso, ministro falso, todo eso, dentro de eso Pablo aparentemente está más enfocado y alineado. El enfoque de Pablo apunta a otro evangelio, a personas que tergiversan la verdad del evangelio, tuercen la verdad con otro, y ahí es cuando Pablo utiliza armas de milicia carnales, como dando la idea de una idea y un pensamiento de muchas personas que tienen dentro de sus mentes con el propósito y la idea y el pensamiento de tergiversar, voltear al revés, ¿verdad? Voltear al revés la verdad del evangelio. Y cuando Pablo usa la palabra carnal, la palabra carnal, dentro del punto de vista de Pablo, la palabra carnal, Pablo la usa a personas que llevan lo contrario a lo que es espiritual del evangelio. Es lo contrario de lo que es la verdad del evangelio. Ese es el contexto principal de Pablo usar la palabra carnal. Cuando Pablo usa palabra carnal, tiene diferentes significados, diferentes interpretaciones. Número uno, la interpretación de la palabra carnal es como que torcer la palabra, ¿verdad? Dirigir un mensaje como más a la ley que a la gracia. Contradecir la verdad del evangelio en cómo el cristiano ha sido salvo, voltear al revés el evangelio con malas intenciones en sus mentes, para que el mensaje pues aparente ser un mensaje correcto, pero que Pablo entiende que no es un mensaje correcto. Y eso es lo que Pablo indica con la palabra carnal. La palabra carnal Pablo la usa en diferentes contextos y en diferente interpretación. También Pablo utiliza la palabra carnal en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3 y 4, en cuanto a conductas y comportamientos y pensamientos del hombre. Conductas y pensamientos y forma de pensar del hombre como un hombre carnal, como un hombre pecador, la forma como Adán y Eva piensan, como la vieja naturaleza del hombre, una forma parecida o idéntica a la forma de un hombre que no es regenerado. Entonces Pablo usa la palabra carnal usando una palabra que es un adverbio de modo. Adverbio de modo. Adverbio que es la palabra como. Ese adverbio que Pablo usa, la palabra como, indica como si fuera un pagano. Es un adverbio de comparación. Ustedes son como paganos, actúan como paganos, como una persona no regenerada, se comportan, piensan. Así Pablo usa la palabra y interpreta también la palabra carnal. Pablo también interpreta la palabra carnal como creyentes
que ya son salvos. Son salvos, pero que son inmaduros. Inmaduros espiritualmente para comprender ciertas cosas espirituales y ciertos conocimientos del Evangelio que Pablo estaba predicando, queriendo expresar que muchas de estas iglesias de Corintios todavía eran inmaduros y Pablo lo compara como niños, niños espirituales. La incapacidad, la impotencia de su madurez, que no le llega a alcanzar la madurez por todavía, no ha alcanzado todavía una madurez y un entendimiento pleno para comprender las cosas espirituales y también comprender las enseñanzas del Evangelio que Pablo estaba trayendo. Todo eso Pablo lo está expresando con la misma palabra carnal en las almas de milicia. La palabra carnal también significa la manera y la forma antigua de pensar y de hablar. Repito, una manera y una forma antigua del hombre pensar, hablar y actuar. A veces nosotros no hemos renovado nuestro entendimiento, nos convertimos a Cristo, somos salvos por gracia, somos aceptos por Dios, pero se nos hace un poco difícil de sacar ese viejo hombre, esa forma antigua de pensar, de hablar, de actuar y de cómo pensar. Todavía seguimos pensando como antes pensábamos. ¿Ok? Que un ejemplo de eso, un ejemplo de todo esto lo vemos aquí. Insultos, ofensas, calumnias, acusaciones, prejuicios, haciendo prejuicio, favoritismo, discrimen y discrimen y discrimen. Y eso mismo, básicamente, estamos viendo aquí en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, comenzando el versículo 7. Aquí está. Cuando Pablo escribe y dice, ustedes miran de acuerdo a las apariencias. De acuerdo a las apariencias. A algunos de estas iglesias se le hizo difícil aceptar, reconocer a Pablo como un apóstol a las iglesias. Se le hacía difícil porque ya muchos de estas iglesias conocían los apóstoles de Cristo anteriormente, aquellos otros apóstoles de Cristo, y cuando vieron a Pablo, ¿verdad? Decir, yo soy el apóstol a los gentiles, yo soy su maestro, yo soy su pastor, su maestro, yo le estoy enseñando a ustedes el mensaje de la gracia. Muchos de estas iglesias habían judíos cristianos y griegos gentiles que se habían convertido. Estaba una mezcla de judíos cristianos y muchos griegos gentiles. Y muchos de los judíos cristianos parece ser que no aceptaban a Pablo en su ministerio de apóstol y tenían ideas y pensamientos carnales, que ahí es cuando Pablo le llama carnal, a la forma de pensar, de hablar y actuar, que no es la forma de pensar correcto. Y dice aquí Pablo, ustedes dicen y miran las cosas de acuerdo a las apariencias. Cuando Pablo está hablando eso aquí, ¿verdad? Lo que Pablo está hablando aquí es todo lo que es en cuanto a prejuicio, favoritismo, discrimen, rechazo, todas esas cosas que hoy en día se conocen como hacer prejuicio hacia otras personas, dudando de su ministerio, dudando de su apostolado, que no ven a Pablo como una persona espiritual, sino que lo ven como un carnal completamente. Entonces, cuando hablamos del versículo 7, aquí, versículo 7, ustedes miran las cosas según las apariencias. Significa que dentro de la biografía de Pablo, dentro del punto de vista de la biografía de los apóstoles, pero tomando de ejemplo de la biografía de Pablo, pues según la biografía de Pablo, los relatos de Pablo, lo que se dice de Saulo de Tarso o de Pablo, se dice que Saulo era bajito,
bajito de estatura. Se dice que Saulo era un poquito como narizón, que tenía la nariz como puntiaguda, las apariencias físicas de Pablo. Según la biografía de Pablo, se dice que Pablo no tenía un buen vestir, una buena vestimenta, no vestía como un profesional. Según la biografía de Pablo, dice que Pablo no hablaba muy bien con profesionalismo. Y muchas de estas iglesias, no todas, pero muchas, estaban juzgando a Pablo por su apariencia. Y a eso Pablo, por lo menos Pablo le llama a estas personas carnales, que vemos aquí la palabra carnal, la palabra griega carnal. A eso Pablo le llama carnal. Y cuando hablamos de las apariencias, ¿verdad? Y los prejuicios, pues los vemos aquí en esta palabra griega, que es la palabra griega prosopon, que es hacer distinción, preferencia, favoritismo o prejuicio. A esas cosas Pablo le está llamando luchar, batallar, ministrar, predicar, pero bajo armas carnales. No, nada de eso tiene que ver con espiritual. Eso es carne, la palabra carnal, que son pensamientos, ideas y formas del hombre ver las cosas diferentes, juzgar, discriminar, rechazar por las apariencias y no por lo espiritual. Más adelante, dice el versículo 10, porque hay algunos de ustedes que dicen que las epístolas y las cartas mías son enérgicas, pero la apariencia física es débil. Y el discurso que Pablo habla, pues es totalmente menospreciable. El discurso que Pablo habla es totalmente menospreciable. Pensar así, creer así, de esa forma, ¿verdad? Pues Pablo lo considera como una acción carnal, no espiritual. No viene del pensamiento de Cristo. No viene de la mente de cómo ve Cristo. Otra cosa bien interesante, y es que según el contexto en la primera carta de Corintios, aquí, en la primera carta de Corintios, capítulo 9, Pablo usa una defensa. Pablo se defiende contra las acusaciones, contra las calumnias y las cosas adversarias y negativas que dicen de Pablo. 1 Corintios 9, aquí en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Pablo dice, ¿acaso no soy hombre libre? ¿O no soy apóstol? ¿Acaso yo no soy un hombre libre en Cristo? Y dice luego Pablo, ¿no soy un apóstol? Queriendo expresar que a Pablo le estaban diciendo que tú no eres apóstol. Dice, ¿o no he visto a nuestro Señor Jesucristo? Cuando dice nuestro Señor Jesucristo es que para ser un apóstol, pues los judíos originales de Jesús, los apóstoles judíos originales de Jesús antes de llegar Pablo, obviamente, y todo lo que siguieron al Mesías de Israel, a los judíos, al Mesías Jesús, para el tiempo de los judíos bajo la ley, pues todo lo que siguieron a Jesús bajo la ley, pues para ser un apóstol se requiere caminar con Jesús, ser testigo de su muerte, de su resurrección, ser testigo de sus milagros y mucho más. Pero Pablo tuvo una visión donde Jesús se le reveló. Y en este contexto Pablo dice, yo vi a Jesús. Cuando Pablo testifica su ministerio en el libro de los Hechos, camino a Damasco, se le reveló Cristo como una luz resplandeciente y Cristo le habló y él pudo ver a Jesús en el Espíritu. Ve, él tuvo un encuentro con Jesús, pero más bien ese encuentro es espiritual. Y Pablo dice en el versículo 2, porque si para otros yo no he sido un apóstol, Pablo entonces dice, ciertamente para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes saben que sí, yo soy apóstol porque yo les he enseñado desde la palabra y ustedes confían y van dirigidos al Espíritu, no bajo la carne, ¿ok? Porque la carne todo lo contradice. La carne es incrédula y no cree en las cosas espirituales.
No he terminado todavía, hermano. Todavía falta mucho con que yo trabajar. Vamos entonces a continuar. Ya yo les estaba diciendo a ustedes que las almas de milicia, cuando dice que no son carnales, es todas las cosas contrarias a lo que ofrece el Evangelio de la gracia, a lo que ofrece el Evangelio de la salvación. Todo lo que contradice lo que es el Evangelio de salvación. Eso es lo que significa mayormente carne, ¿ok? Es la manera y la forma antigua de pensar. Puede ser los insultos, las ofensas, las calumnias, las acusaciones, etc. Entonces, cuando hablamos de fortaleza, pues la fortaleza es destruir algo fuerte y firme que se resiste. En otras palabras, la fortaleza es todo aquello que nosotros en nuestras mentes resistimos en quererlo sacar, resistimos en quererlo despojar, desarraigar. Puede ser algún pecado, una práctica, un pecado, puede ser una falsa doctrina, incluyendo una falsa doctrina, una manera errónea de interpretar la palabra, una forma errónea de interpretar la palabra diferente. A veces nosotros hemos interpretado y hemos recibido por enseñanza un mensaje erróneo. Y de tantos años de nosotros haber tenido por enseñanza un mensaje erróneo, equivocado, cuán difícil se nos hace difícil sacar lo que es una falsedad. Qué difícil se nos hace sacar. Por eso es que la fortaleza se indica como una resistencia, donde esos pensamientos, esas doctrinas, esas enseñanzas o esos pensamientos que no van en línea, en acorde con las enseñanzas del verdadero mensaje, que no van en conexión con lo espiritual, están bien arraigadas, están bien firmes, bien fuertes. Y esta palabra fortaleza indica como que algo que se hace más fuerte cada día más y queda sembrado en nuestras mentes. ¿Qué queda sembrado en nuestras mentes? Todos los traumas, experiencias desagradables que hemos tenido en el pasado, recuerdos del pasado desagradable. Y cuando dice fortalezas, destruir algo fuerte y firme que quiere resistir y no quiere quitarse. No, yo no quiero quitarme de eso, tú me entiendes. Por ejemplo, un ejemplo, podemos ver qué difícil se me hace dejar de pensar en todo lo que a mí me hicieron en el pasado. Todas las calumnias, las difamaciones, las heridas, los insultos. Mi padre, mi madre me abandonó, tuve abusos mentales, emocionales en mi vida, abusaron de mí, me dejaron como un huérfano. Es tantas cosas que están en la mente y que a veces nosotros pensamos de nosotros mismos, no valemos nada, no, yo no valgo la pena, me voy a alejar de Dios. Es todos esos pensamientos que vienen, que es contrario a la forma de pensar de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Otra forma, otro ejemplo, es cuando a veces insultamos y ofendemos y condenamos a otras personas, que a veces tenemos costumbre de hacer videos hacia otras personas y pensar hacia otras personas tan diferente a como Cristo piensa de otra persona. Tomando de ejemplo, yo no quiero dejar de seguir ofendiendo y pensando de la forma como yo pienso de aquel pastor. Aquel pastor para mí es así, es un pecador, es así, y ponemos palabras que insultan, ofenden, que lastiman a otras personas, y vemos a otra persona que él es así porque quizás cometió un error en un tiempo y lo seguimos viendo así, y yo sigo viendo a ese pastor así, y cada vez que yo veo a esa persona, a esta persona, pues mis pensamientos siguen pensando de esta forma así, de esta persona. Cuán difícil se me hace dejar de criticar, de juzgar al pastor tal, o al hermano tal. Quiero amar al hermano, quiero perdonar al hermano, quiero ver con mis pensamientos, con el pensamiento de Cristo, con el pensamiento de Dios, quiero ver a mi querido hermano
¿verdad? Restaurado, sanado, restaurado, liberado, en bendición. Quiero verlo en prosperidad. Pero qué difícil se me hace, Dios mío. Cada vez que yo veo el pastor de Venezuela, de Colombia, aquello, lo que quiero es pensar lo malo. Y no puedo pensar algo bonito del pastor. Porque lo que hay en mi mente es cosas malas, negativas, destructivas, querer hacerle daño al pastor. Esos son fortaleza en la cual Pablo dice que hay que destruir, ¿verdad? Ok. No es fácil. No es fácil. A veces yo me siento débil, pero buscamos la ayuda de Papá Dios en el nombre de Jesús, ¿ok? Vamos a seguir trabajando. ¿Por cuánto tiempo voy? Ok. En la palabra griega, déjame cerrar la puerta, dame un segundito. A cerrar la puerta. Bien, ya regresé. Ya estoy de regreso. La palabra griega de la palabra almas de Menicia es hoplon, que es un sustantivo neutro, plural. Al estar en sustantivo neutro, al estar un neutro, el neutro gramaticalmente revela que no tiene género, ni es femenino ni es masculino. Significaría que el neutro gramaticalmente de un sustantivo como esta palabra alma, que en el griego es hoplon, alma en el griego es hoplon, al estar en sustantivo significa en neutro, significa que puede significar almas literal y físicamente, o puede significar almas carnales. Almas carnales también. Entonces, esto indica que al estar en neutro, pudiera ser almas carnales de una manera espiritual o literal y físico. De las dos formas puede aplicar. Espiritual o literal y físico. Y también puede aplicar completamente abstracto. Abstracto. Yo pienso que dentro de mi punto de vista, las almas espirituales, pues más bien aplican un poquito más a lo espiritual y abstracto. Espiritual y abstracto. Porque todo lo que tenga que ver con espiritual y abstracto más bien aplica a la mente. Pensamientos de nuestros corazones que solamente Papá Dios ve y conoce dentro de nuestro ser interior. Que no es tanto algo físico. Pudiera aplicar algo físico y literal, o como aplicar pues más bien a lo espiritual y abstracto. Yo me voy más con lo espiritual y lo abstracto. ¿Okay? Por eso es que esta palabra hoplon, alma de Menicia, es un neutro, que indica que se puede interpretar de muchas formas, pero la forma correcta es espiritual y abstracto. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir trabajando las almas de Menicia, la fortaleza, los pensamientos, porque voy a trabajar una combinación de las almas de milicias carnales, pero con las almas de milicias espirituales. Con las almas de milicias espirituales también. ¿Qué son las almas de milicias espirituales? Para el próximo video, si así Papá Dios me lo permite. Dios te bendiga y pasamos al próximo video en el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Ok?